con el permiso de todos ustedes. Así que para que pues quede ya subida a la plataforma. Toda la información esta semana ya está en la plataforma y la pueden consultar. La clase en vivo, los webinars que se hicieron. Tienen varios webinars esta semana para ver sobre la metodología de cómo navegar en Turismo In. Y si hay dudas sobre eso, ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿cuál es la agenda de hoy? La agenda de hoy tiene tres partes. Queríamos iniciar para dedicarle el tiempo necesario a preguntas que tengan. Muchos nos consultaron durante la semana de manera privada sobre avances de lo que estaban haciendo. Em, sí, nos disculpamos porque no terminamos a tiempo todas las revisiones. Hoy las estamos terminando. Son muchos proyectos y hay que analizar uno por uno. Este, Así que hoy estamos ya esperando que terminar con todas las devoluciones de lo que fue la última entrega. Por eso vamos a dar una extensión de entrega para la próxima, hasta el martes, porque sé que algunos además nos vuelven a preguntar porque están armando sus propias estrategias. Esto no es una tarea que, gracias a Dios, ustedes lo han enfrentado como una manera de cumplir con el curso, sino que están trabajando sus propias estrategias de reposicionamiento. Y la verdad, esa era la idea, y que les quede un documento que lo puedan utilizar para mejorar su competitividad comercial. Entonces, esta ha sido una entrega que con los que ya he tenido intercambio, hemos ido y vuelto con varias conversaciones, y no es solo una corrección de cómo está. Entonces, recuerden, tenemos una extensión, igual lo voy a volver a decir, el de vencimiento de entrega de la tarea de esta semana, que para muchos implica buscar información. Con respecto a la entrega de esta semana, que es la ficha de data, muchos de ustedes tienen más de un segmento identificado. Entonces, enhorabuena, que esa es la idea, ¿no? Ya ustedes han mapeado sus segmentos que están actualmente atendiendo, y esa es la idea. A efectos del ejercicio, de cumplir con los requisitos del curso, solo basta que describan una. O sea, porque ahí hay ustedes que tienen 4 o 5 segmentos y es un trabajón. Entonces, a efectos del curso, lo mínimo que se les pide es que completen una ficha. Ahora, si alguien quiere hacer todas, las revisamos todas, no hay problema. En el mundo real, o sea, si cuando sigan adelante con esto, van a tener que hacer todas, porque la idea es describir todos los segmentos que estamos atendiendo. Pero entiendo que para algunos puede hacer mucho para llegar a tiempo, entonces con que hagan una, genial. Si hacen todas, fantástico, las revisamos completas. Así que no se ahoguen con ese tema, solo queremos ver si realmente se familiarizan con el uso de Turismo In y si pueden encontrar la información que necesitan, ¿sí? Entonces, eso es básicamente para empezar la jornada de hoy. Entonces, si tienen preguntas, los invitamos a volcarlas rapidito, que empiecen a escribir en el chat si ha habido alguna pregunta puntual para poder analizarlo. Luego voy a hacer, a hacer con Jaime una introducción al tema de la metodología de segmentación, pero aplicado ya en vistas a lo que es el tema de la semana próxima, que es cuantificación. ¿Por qué? Porque varias preguntas que nos hicieron esta semana ya están vinculados a este tema. La semana que viene hay 2 webinars autónomos que trabajan específicamente cómo cuantificar, y esto tiene cierto nivel de complejidad a veces para el que no está familiarizado con la metodología. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción a ese tema, ¿no? Como para que cuando vean el webinar les suene conocido el tema y lo puedan comprender y asimilar mejor y utilizar la herramienta que se está presentando. Y luego solamente unas pequeñas palabras de cómo ir ya enfocando el trabajo final. Bueno, estamos iniciando la última semana del curso, la próxima semana es la 4ª semana, será lamentablemente nuestra semana final en esta metodología con este curso. Luego ya vienen los otros, así que prepárense porque ahí sí van a empezar a tener herramental para salir a la guerra. Entonces, es buen paso el de acabar exitosamente, y bueno, ya nos queda la última semanita, ¿no? La 4ª semana y la entrega del trabajo final hacia la semana siguiente y ya estamos cerrando el curso. Entonces, bueno, si hay preguntas, enhorabuena, empiecen a escribir, todavía no veo nada, pero vamos a ver. Listo, Hay entonces, una pregunta de Jorge Mujica.
Bien, vamos con esto. Entonces empezamos. Sesión de preguntas. Hoy empezamos calentito. Bien, dice, he podido identificar que gracias al buen servicio los clientes me volvieron a contactar para otros servicios que brindo, formando así otro segmento, el corporativo. Eh, ¿Qué es lo que en particular has encontrado? Que tú tenías clientes que no atendías y que empezaron a llegar y porque le diste buen servicio, llegan. Es una manera, o sea, realmente te ha llegado de casualidad, o sea, tuviste suerte. Este, pero la idea de lo que queremos hacer en el curso es que identifique si vale la pena. Tú me aclaras ahora de que no es significativo, ¿no? El segmento. Y acá viene un tema interesante. Muchos de ustedes cuando hicieron la priorización de los segmentos, han descubierto que hay segmentos que son el 5% de sus ventas y otros que es el 45 o 50. Bueno, ese es el primer paso de priorizar y que uno debería preguntarse, ¿vale la pena dedicarnos a esos segmentos o no? ¿Vale la pena realmente eh, trabajar, trabajar por un segmento e invertir recursos en un segmento que solamente me reporta el 5%? La respuesta la tiene cada uno de ustedes. Nosotros no la podemos dar en frío porque hay algunas consideraciones para tomar en cuenta. Primero, de pronto ese 5% es es un 5% que te llega en temporada baja cuando tu 45% o 50% no llega. Entonces, si ese es el caso, es un 5% significativo, porque por lo menos te llena habitaciones o te compra servicios en tu agencia cuando los demás que son el grande no lo hacen. Entonces, esto es un tema para analizar. Y esto me lleva a un tema de estrategia, que si alguien quiere investigar, les invito a analizar el concepto de la matriz BCG, ahí se los escribo, ¿no? A todos. Todavía no soy tan bueno con la pizarra acá La matriz BCG, miren, ahí les paso a todos, ¿no? Para que la googleen después y cuando vean estrategia lo van a ver. La matriz BCG es una técnica que lo que hace es clasificar los diferentes negocios que tenemos en una empresa en cuanto a su impulso o importancia estratégica. Ahora, este concepto se puede aplicar también a priorización de segmentos y voy a incluir ese tema en el curso, en el seminario lo voy a anotar para no olvidar, del martes. Y se los voy a mostrar. La matriz BCG lo que hace es clasificar los diferentes unidades de negocio en si son estrellas, si son vacas lecheras, incógnitas o perros, ¿no? Entonces, denle una mirada, les dejo la inquietud y lo vamos a volver a tocar en el seminario del martes. Buen punto. Y ahí vamos a poder, porque el tema de la semana que viene es priorización y toma de decisiones. Entonces vamos a utilizar esa herramienta como una manera de poder hacerlo. Bien, Rocío nos dice, en mi caso, en un inicio era segmentar en cómo viajan, o sea, por grupo, ¿no? Pareja, familias. Más ahora veo complicado encontrar diferencias significativas entre ellos, como si con el segmento de los que van en grupos con todos incluidos, que sería quedarme solo con dos segmentos. Depende. La pregunta aquí, y siempre en este análisis, lamento si a veces la pregunta es depende porque no tenemos todavía información más de fondo de ustedes. Entonces, tomen nuestras recomendaciones en principio a partir de la información que tenemos. Pero si has descubierto que tu variable que usabas para segmentar, como era tamaño de grupo, ya no es tan significativa porque te diste cuenta que no hay diferencias de hábitos de consumo o de comportamiento o de demanda, y te das Ujú. cuenta que es un solo segmento, ¿no? Bueno, ¿cuál es la variable que los nuclea ahora? Entonces, de pronto es motivación, entonces es turismo de aventura, entonces no importa la forma en cómo viaja el tamaño de grupo. En este caso tendrías un solo segmento. Se me fue Dora por ahí la pregunta que quiero ver. Em, entonces, ¿cuál es la variable ahora que vas a utilizar, ¿no? O sea, ¿cuál es la que realmente te resuena como más útil? Y hoy vamos a profundizar en un ratito con dos casitos que les voy a mostrar. Vamos a ver justo ese tema, ¿no? Cuando te das cuenta de cómo diferencias esa variable que realmente te divide las aguas, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, lo más sencillo, ¿no? Es turista recreativo y turista de trabajo. Eso te abre las aguas, es totalmente diferente.
Pero cuando ya estamos dentro de uno, turismo recreativo, y te das cuenta que la forma en que viajan no te diferencia el patrón de consumo, estás en un solo segmento. Entonces, ahora, pregúntate, ¿hay alguna variable que realmente los diferencia? Y eso proviene de tu análisis interno. Y a partir de ahí podríamos seguir Sí. viendo el análisis. No sé, Guillermo, sí, sí, adelante. me parece importante justo esto último que tú has mencionado porque una de las cosas que hay que tomar en cuenta ya pensando en el ambiente que se va a vivir post esta situación, ¿no? Una vez que algunas cosas a nivel de restricción se levanten, es que si bien es cierto, el ejercicio de la segmentación es un ejercicio básico, imprescindible para cualquier negocio, yo creo que una de las cosas que hay que mirar ahora también es un poco cómo o con qué recursos cuenta la empresa para poder atender determinados segmentos, ¿no? O sea, yo pensaría, por ejemplo, de que de aquí en adelante la gente va a pedir probablemente experiencias mucho más personalizadas, probablemente grupos mucho más pequeños, podría quizás orientarse un poquito más a la tendencia de pedir servicios privados, ¿no? O sea, ahora de repente me voy a juntar con un grupo de amigos que yo conozco y vamos a alquilar un tour solamente por este grupo. Ya no voy a querer compartir la van o el bus con 5 o 6 grupos más que nunca he visto en mi vida. Entonces, también hay que mirar un poco por dentro si la empresa en este caso está capacitada para atender este tipo de servicios, ¿no? Porque el ejercicio de segmentación es interesante mirando un poco el perfil de la demanda, pero también hay que vernos nosotros por dentro para saber si la oferta que podemos ofrecer es como esa demanda lo pide y sobre todo si tenemos los recursos para ofrecer esa oferta, ¿no? O sea, puede ser interesante hacer un ejercicio de segmentación que me vote o me arroje que hay una oportunidad en un segmento de alto poder adquisitivo. Perfecto. Ahora, la gran pregunta es, ¿estamos capacitados desde el punto de vista de los recursos de la empresa para atender a ese tipo de segmento? Ese es un poco el match que se tiene que hacer entre lo que la segmentación desde el punto de vista de la demanda nos dice, nos pide, y un poco lo que nosotros realmente tenemos como recursos, ¿no? O sea, si yo no cuento pues con un servicio de transporte, con aire acondicionado, con valor, etcétera, etcétera, va a ser difícil que vaya a tratar de atacar un segmento de alto poder adquisitivo, ¿no? Que pide cosas muy puntuales, cosas muy específicas, especiales. Entonces, como recomendación un poquito a lo que decía tanto Rocío como Jorge, hay que tratar de vernos también un poco por dentro para ver si esa segmentación que estamos realizando termina calzando con los recursos que tenemos, porque si eso no sucede, va a ser un poco difícil que podamos llevar hacia adelante las estrategias comerciales, ¿no? O sea, vemos una demanda interesante, pero nosotros como empresa quizás no tenemos el recurso para atender esa demanda y a veces pasa también que tenemos que mirar primero hacia adentro para ver qué podemos ofrecer y a partir de eso, de alguna manera, también empezar a analizar los segmentos que están en el mercado y que pueden ser atendidos por nosotros, ¿no? Perfecto, Jaime, gracias. Continúo con una pregunta de Diana. Dice si los datos de la ficha la lleno con los datos de Turismo In, los datos internos de mi empresa o ambos. Bien, buena pregunta, Diana. Gracias porque salió en esta semana y varios me consultaron en privado estos días. Usen ambos, pero acá lo importante no es que se llene la ficha por llenar la ficha. El proceso de llenar la ficha es lo importante porque te va a generar inquietudes y más preguntas. Por ejemplo, digamos que cuando tú haces tu ficha con tu data interna, te das cuenta que el 80% de tus clientes son de la generación X, digamos, en una variable, elegí cualquiera, ¿no? El tema de edad. Y después, cuando vas a comparar en Turismo In, te das cuenta que para el segmento que estás viendo, digamos que es segmento de, no sé, de aventura, y que tus clientes son segmentos X, pero cuando vas a ver en Turismo In te das cuenta que en ese segmento los millennials son los más grandes en porcentaje. Bueno, ahí eso te debería generar dos preguntas. Uno es, primero, tú tienes por alguna razón, tú llegas más para ese tipo de turismo a un segmento de determinado grupo de edad. Tal es la afinidad, son tus amigos, conoces ese grupo, tienes canales de comunicación y distribución que te llevan directo a eso. Pero también ahí te tendrías que preguntar, fuera, cuando veo la data externa me doy cuenta que hay otro grupo de edad que es muy importante. Y tú te podrías preguntar, ¿por qué no los capto? Luego te podrías preguntar, ¿quiero captarlos? Mm. Porque de pronto te conviene quedarte especializada en tu segmento de edad.
Pero si ese segmento de edad se está achicando, por ejemplo, mira que va en declinación, tú ya tienes que empezar a prepararte con qué haces como plan B. O sea, ahí hay un recambio generacional. Entonces, de ahí viene la utilidad de usar las dos fuentes, ¿no? De comparar con lo tuyo y con lo otro. Y también depende de qué estás haciendo, porque en el caso de ustedes son empresas que ya existen, la gran mayoría. Solo hay dos casos de ustedes que están explorando este ejercicio desde el punto de vista de hacer algo nuevo. Pero la gran mayoría está tomando lo que tiene para mejorarlo y para descubrir oportunidades. Entonces, eh, este ejercicio te va a permitir descubrir oportunidades. Si yo ya tengo un negocio funcionando, entonces mezclo la data, porque tengo data interna y data externa y la comparo y trato de ver qué diferencias hay y qué oportunidades puedo analizar. Si soy una empresa, alguien, un empresario que está analizando oportunidades, pero no está trabajando, no está funcionando ahora porque no lo ha hecho y está entrando un negocio nuevo, entonces realmente usará la data externa porque no tiene data interna. Entonces tiene que trabajarlo desde ese punto de vista. Y si tienen data incompleta interna, pues completa el muñeco con la data externa y por lo menos empiezas con un tipo de información para trabajar. No sé si Jaime quieres agregar Sí, sobre eso. sí, sí, quería agregar un punto. Me pareció muy interesante la pregunta por una razón básica, y es que cuando nosotros vemos un reporte en Turismo In, por ejemplo, la data que encontramos es data de demanda, data del perfil del viajero nacional, extranjero, como lo explicaba en los webinars que se han grabado, y es un poco la generalidad del mercado en el que uno estamos, ¿no? O sea, hay un perfil del turista que visita Arequipa, por ejemplo, ¿no? Que en general hay grupos bastante significativos y hay grupos que probablemente que no. Entonces, esa es un poco la generalidad del mercado en que nosotros trabajamos. Pero el empresario tiene que tener en cuenta también que hay una particularidad de su negocio, ¿no? Que es que puede ser congruente o directamente relacionada con la generalidad que nos muestran los reportes en Turismo Inc. O de lo contrario, puede haber una particularidad, como tú decías, oye, yo atiendo por alguna razón, ¿no? Que todavía no podemos explicar porque no conocemos el negocio, de atender un grupito que en Turismo In aparece como un grupo pequeño, ¿sí? Entonces, es ahí donde hay que preguntarse justamente lo que tú decías, dos cosas, ¿no? Estoy atendiendo un segmento que el reporte me dice que es pequeño, ¿ya? Yo puedo tomar la decisión y hacerme el cuestionamiento, ¿debo seguir con este segmento pequeño que aparece en el reporte como un segmento que probablemente no es el general, no es el que más provecho le podría sacar? ¿O empiezo a mirar el reporte con mayor profundidad y a darme cuenta que hay otros segmentos que en este momento yo no atiendo, pero que se ven con una proyección interesante o tienen un mercado grande interesante en el destino que yo manejo? Entonces, siempre yo trato de diferenciar estas dos partes cuando uno analiza información, ¿no? La primera es la generalidad, es decir, lo que el reporte general te dice que pasa en tu destino, y lo otro es la particularidad de cada empresa y cada situación, porque puede ser que nadie en ese mercado atienda, por ejemplo, mercado receptivo, y tú tienes mercado receptivo, por alguna razón, referencia, contactos o lo que fuera, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer un poquito el análisis de tomar ambas fuentes y darse cuenta qué cosa tengo yo como particularidad en mi manejo comercial, en mis estrategias, en mis segmentos, y luego qué me dicen los reportes generales, es decir, qué cosa está pasando en todo el destino. Entonces, hay que analizar esas dos palabritas, ¿no? La generalidad de la información, que la tenemos con Turismo In, y es muy interesante para poder ver oportunidades, pero también hay que tomar en cuenta la particularidad de cada una de nuestras situaciones, donde no necesariamente los dos esquemas, el particular y el general, van a ser iguales, pero sí es importante que ambos los miremos para poder identificar qué podemos seguir trabajando ahora como segmento y qué viene de segmento después, ya con información más amplia. Súper, buen punto, Jaime, gracias. Continuando con Pablo, Pablo dice que, bueno, hizo su análisis de segmentación, fundamentalmente ellos se dedican al turismo receptivo, pero ahora está cerrado el turismo receptivo, o sea que acá viene un tema importante con respecto al contexto que vivimos, ¿no? Dice, ahora que identificamos al corporativo nacional, estaríamos apuntando a ellos. Definitivamente que sí. Ahora, es un momento, ahora es un contexto de supervivencia y a mediano plazo al menos, y idealmente hay que buscar otro segmento que sí esté funcionando porque el que naturalmente atendías ya no está funcionando. Ahora, mi sugerencia es, sí, identifica, si has identificado una oportunidad de negocio,
para estos tiempos, enhorabuena, y que luego puede quedar para adelante. De pronto descubres un negocio que no habías descubierto antes, porque a veces uno está en la zona de confort, ¿no? Durante tantos años venía la gente y estas crisis nos ayudan un poco a eso, ¿no? Nos sacuden de lo que estábamos tranquilos y nos hace que pensemos en algo nuevo. Si lo encontraste, fenómeno, trabájalo. Ahora, mi sugerencia también sería no abandones a tu mercado tradicional, o sea, el mercado receptivo no es que está muerto, o sea, el mercado receptivo ahora está, si quieres, dormido, está en hibernación por temas de restricciones de viaje, pero va a volver a reactivarse. Entonces, nosotros siempre recomendamos, sí, aunque no vengan, pero mantén contacto con tus clientes, mantén contacto con tu canal, porque es importante que sepan que estás aquí, que sepan que todavía estás vivo, ¿no? Y de que estás atento a que cuando se reactive y que estás atento a oportunidades y que cuando quieran hacer algo tu canal, pues pueden contar contigo. Y luego, mantén contacto con tu cliente, ¿no? Si tienes clientela directa o tienes forma de contactarlos, mantente vivo en las redes sociales, manténlos informados, o sea, que no se olviden que estás aquí. Yo creo que eso es un punto importante. O sea, no tiren la toalla con el turismo receptivo porque no viene nadie. Si no viene nadie, ahora. Eso está acotado a un determinado tiempo. ¿Cuánto va a durar ese tiempo? No lo sabemos. Eso no lo sabe nadie realmente porque no depende de nosotros, ¿no? Depende de regulaciones, depende de qué pase con el virus, depende de muchos factores externos. Entonces, sí, inteligente, has identificado un nuevo segmento. Enhorabuena. Trabájalo. Sí, el corporativo interno se va a reactivar rápido, porque cuando ya supuestamente en junio vamos a empezar a poder viajar regionalmente y los primeros viajes van a ser los obligados, entre comillas, ¿no? Los que tengan por empresa, por trabajo, por estudios. Entonces, enfócate en ellos. Me parece muy buena idea que empieces a buscar esa alternativa. Y eso es lo bueno y lo positivo que tienes que analizar tu segmento, hacer un análisis de segmentación, porque te das cuenta de estos cambios y de lo que tienes que cambiar y reagrupar esfuerzos. Ahora hay que reagrupar esfuerzos, ¿no? En eso estamos. Jaime, ¿algo sobre este tema o continuamos con la siguiente? Continuemos, está bien, está Bien, perfecto. Marita nos pregunta, en el caso de mis segmentos que son empresas, o sea, entiendo que trabajas turismo corporativo, ¿no? ¿Tendría que hacer una ficha con el tipo de clientes que ellos atienden? ¿O por temas cuantitativos debo identificar el universo total de estas empresas y cómo llego a ellas? Ejemplo, agencias nacionales. A ver, déjame entender un poquito tu contexto. Em, a ver, tú has identificado, tú trabajas con empresas, o sea, tu cliente es corporativo, entiendo, o cuando hablas de empresas hablas que tus clientes son otras agencias de viajes que te mandan turismo recreacional. Me gustaría tener más información, si puedes, para poder responderte. Pero, veamos, asumiendo si tu clientela, tu clientela es B2B, ¿no? Es business to business, o sea, tu trabajo es atender a las empresas que te mandan a los turistas. eh, Sí, yo haría una ficha, ahí tienes que hacer una ficha por el tipo de empresas que atiendes, porque si es que son diferentes, o sea, de pronto tienes agencias de viajes que son grandes, chicas, regionales, internacionales, y podrías detectar y priorizar qué tipos de empresas, de agencias te envían más clientela que otras, y de alguna manera haces tu análisis de segmentación. Recuerden que todo el tema de segmentación se aplica tanto al consumidor final, al B2C, ¿no? Business to Consumer, o como también al cliente corporativo, y tú puedes segmentar por tipo de clientela corporativa. Ahora, si lo que tú te estás enfocando, ¿no? Es que tú atiendes tipos de empresas diferentes, tú atiendes mineras, agroindustria, Estado, ¿no? Público, entonces ahí sí también tienes diferentes segmentos que puedes priorizar y ver cómo son las instituciones públicas que me mandan clientes, cómo son las empresas de manufactura o de minería o de agroindustria que me mandan clientes, son grandes, chicas, regionales, o sea, internacionales, ¿cómo son? Ese sería un primer análisis de cliente. Luego, tu caso es complejo, porque en ese caso también, aunque tu cliente final no es el que decide ir a tu hotel o no, si tu cliente final, o sea, el pasajero realmente que se queda, si fueses un hotel o agencia de viajes, ¿no? El cliente que usa tu servicio, ¿no? Que no es el que lo compró, porque lo compró es la empresa que lo manda. Pero si ese cliente no está contento con tu servicio, le va a decir a su empleador, no quiero usar más esta empresa o este hotel. Entonces también tienes que trabajar de alguna manera un
un perfil, conoce al cliente final que te compra, porque tienes que darle un servicio agradable y tienes que satisfacer a esa persona para que le siga diciendo a su empleador, este hotel me gusta, esta agencia de viajes me gusta. Entonces tienes ahí una doble chamba realmente para hacer y para hilar fino en el trabajito que tenemos que hacer. Si después nos mandas más información, pues encantado lo vemos en detalle, ¿no? ¿Qué Sí, tenemos? Guillermo, Sí, adelante, Jaime. un poquito pensando en este segmento corporativo y en la pregunta que nos hacía la participante, y creo que lo comentamos la semana pasada, ¿no? Aquí hay que hacer muy bien la diferencia entre los distintos roles de compra que pueden haber, ¿no? En el segmento corporativo es muy importante diferenciar entre el comprador del servicio y aquel que influencia en el servicio. Es normal que en el segmento corporativo sea un departamento de compra, sea la secretaria, sea el gerente de logística o lo que fuera, quien muchas veces toma la decisión de qué hotel tomar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hotel, qué tipo de habitaciones, negociar precios, tarifas, condiciones o lo que fuera? Entonces, probablemente las empresas que están orientadas al corporativo a partir de ahora tienen que empezar a identificar bien cómo se va a trabajar con ese rol, con el rol del comprador, que muchas veces en este segmento corporativo es mucho más analítico, cuantitativo, es una persona que va a negociar fuertemente temas de tarifas, condiciones, facilidades. Pero también está el otro rol, que es el rol del influenciador en la compra. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que trabajar con el usuario final. El usuario final, finalmente, va a la redundancia, es la persona que tomó el servicio contratado, por ejemplo, por un departamento de compras en su empresa. Si esta persona, que es la que influencia en la compra, finalmente no se encuentra satisfecho, pues definitivamente va a comentar al comprador y no nos va a volver a comprar. Entonces, ese trato importante y esa diferenciación que debe tener toda empresa que trabaja corporativo, porque es muy diferente a trabajar consumidor final, tiene que apuntar a esos dos. Al que decide la compra, que muchas veces en el segmento corporativo es muy cuantitativo, a él le va a importar el precio, la condición de pago, y cuánto tiempo me das para yo poder hacerte el pago, ¿no? Mientras que el otro, que es el usuario del servicio, que es el jefe, el gerente, el operario que va a nuestro hotel, probablemente el tratamiento que tengamos que darle a él es muy diferente, porque él es el que experimenta el servicio. Entonces, las empresas corporativas tienen que tener mucho cuidado con eso, y es más, hasta los mensajes, las comunicaciones que se envían a ambos roles deberían ser diferentes, porque mientras uno decide a través de un papel, de una cifra, el otro decide a partir de una experiencia con el servicio. Entonces, hay que tratar de marcar bien esa diferencia cuando trabajemos estrategias comerciales. Gracias, Jaime. Bien, Rocío nos dice, turismo convencional y turismo de viajes de incentivos son dos variables diferentes, son dos tipos de turismo diferentes, Rocío. O sea, si entiendo bien tu pregunta, y para los que tal vez no lo tengan muy presente, el turismo convencional entiendo que hablas del turista recreativo, ¿no? El que llega como siempre. Y el turismo de viaje de incentivo es una forma de turismo en el cual tú tienes tu cliente inmediato, es la empresa. O sea, es un ejemplo, como decía Jaime, de B2B, el influenciador y el que consume. O sea, turismo de incentivo son esos viajes que hacen que la empresa regala o la convención de vendedores que superaron la meta y se van todos a Cancún una semana. Entonces, y otros. O sea, el turismo de incentivo es eso, ¿no? Son tipos de viajes que las empresas hacen y organizan para incentivar y motivar a su personal. Entonces, ahí tú tienes que trabajar primero, tu primer punto de contacto es la empresa que hace este tipo de actividades y tienes que trabajar con ellos a ver qué tipo de paquetes o actividades están buscando. O sea, es un tipo de turismo muy particular y sí, más que variables son mercados, pero es una variable de segmentación. Definitivamente estás frente a un mercado diferente. Entonces, sí, deberías tratarlos diferentes, porque tienen patrones de comportamiento diferentes, de consumo, de completos, ¿no? De canales de distribución diferentes y de comunicación diferentes también. Un turismo incentivo es más un trabajo de door to door, de venta personal, ¿no? Tienes que ir empresa a buena empresa, tocar la puerta y ofrecer tus servicios. Entonces, sí, tienes que trabajarlos de manera independiente, definitivamente. Bien, Hay una continuamos. pregunta, Adelante, Jaime. Guillermo, Sí. hay un comentario de Pablo Damián que me parece que puede ser muy acertado resaltarlo. Pablo dice, definitivamente el servicio compartido será el más afectado, ya que la demanda
buscará o será un servicio más personalizado en busca de la menor aglomeración posible en cada atracción turística. Yo quisiera verlo, Pablo, más como una oportunidad que como una afectación. En realidad, al parecer, si nos vamos un poquito proyectando cómo el consumidor va a cambiar con todo esto que sucede, yo lo vería más como una oportunidad de poder trabajar más la personalización del servicio con grupos más pequeños y que de alguna manera eso también, dependiendo cómo lo vayamos trabajando a nivel de costos, cómo puede tener un mayor margen de utilidad para nosotros. O sea, yo sí creo que el consumidor de aquí en adelante va a exigir cosas como protocolos de seguridad, va a exigir medidas de sanidad dentro de los servicios que pide, va a exigir certificaciones si es que si es que se van a empezar a imponer, ¿no? O sea, yo creo que el consumidor va ahora a tener mucho cuidado al decidir por una empresa, hablando por ejemplo de una agencia de viajes, ¿no? O sea, va a tener mucho cuidado, pero también va a ser consciente, creo, de alguna manera, a pesar de que quizás la situación no lo brinde así, va a ser consciente que un servicio así también puede tener un costo más alto. Obviamente que mientras nosotros como empresarios podamos ofrecer un servicio personalizado, con seguridad, con protocolos de higiene que le demuestren a él que va a tener un viaje interesante, con una gran experiencia, pero que además seguro, es muy probable que ese valor que le vamos entregando pueda hacer que sea menos sensible al precio. Entonces, yo creo que cada vez es más importante cómo tengamos que pensar de aquí en adelante, cómo comunicamos eso que les acabo de comentar, cómo le hacemos entender al turista de que estamos haciendo un sobreesfuerzo para brindarle seguridad, comodidad, una linda experiencia, pero que además una pulcritud en el servicio a nivel de sanidad que les permita a ellos quizás en algún momento valorar ese servicio mucho más que antes y quizás estar dispuestos a pagar un poco más, ¿no? Entonces, va a ser interesante, yo lo vería, Pablo, como una oportunidad más que como una afectación, y es la idea que empecemos pensar un poquito en cómo vamos a trabajar eso. Gracias, Jaime. Buen punto. Mariela nos hace también una reflexión que viene como anillo al dedo. La leo, dice que para analizar el segmento de grupos emisivo, las variables que utilizaré van a cambiar después de la pandemia. ¿Cómo adelantarme a realizar un análisis proyectado? El comportamiento del viajero va a cambiar. Pienso que debemos esperar, ya que los datos que tenemos en Turismo INES del 2018 y la información de grupos que tenemos a la fecha ya no será válido para una proyección. Bien, es buen punto. Tengo, a ver, yo dos comentarios nomás, Mariela, y para el grupo. Uno es correcto, la información que tenemos publicada es información secundaria en el sentido que ya se hizo y la estamos viendo. El reporte del 2018 obviamente está reportándonos la información del periodo del año que suele salir un año o 6 meses más tarde. Por ejemplo, ahora va a salir dentro de poco el PTE del 2019. Bueno, ese informe que está reflejando el comportamiento, la demanda del año pasado. Es así de simple y claro, y es bueno saberlo, ¿no? Es mirar data retrospectiva, es data pasada. En momentos de alta incertidumbre, como nos tocan cambiar, obviamente las tendencias dejan de tener valor. O sea, si hubiese sido un año normal, pues podemos proyectar una tendencia y cierta continuidad de normalidad, cosa que no podemos hacer ahora. Entonces, es correcto, o sea, para hacer una estrategia de segmentación a futuro, y lo que estás haciendo al utilizar la data del 2018 y 2019 no es tan representativa de lo que va a ser los patrones de demanda de viaje turístico en los próximos 6 meses, por lo menos. Este, igual sigue siendo válido, porque igual si nunca hiciste el ejercicio te da información importante. Ahora, ¿qué hago? ¿A dónde voy a buscar información en un momento de alta incertidumbre como la que vivimos? Mira, tienes que ir a donde sea, a los medios que no sean fake news, ¿no? Pero también son útiles los fake news, porque te dan ideas de cosas locas que la gente imagina. Pero vamos a ver a las fuentes de actualidad. Por eso tenemos tantos webinars ahora y data de la OMT. Obviamente yo iría a las fuentes más confiables, ¿no? ¿Qué dice la OMT o qué espera que sucede? ¿Qué dice PROMPERÚ más allá de lo que publica en Turismo IN? O sea, por eso hay una pestaña en Turismo Inc. que dice actualidad de COVID. Yo iría a ver ahí qué están diciendo, qué actualidad hay, qué noticias nuevas hay. Y sin duda la información que vamos a tener es más fluida, por decirlo de una manera, ¿no? No es data hard que ya tenemos publicada.
Y ahí tendrás que aplicar un poco tu perfil de empresario, tu perfil de olfato, ¿no? De hacia dónde va la cosa. Ahora, nadie tiene la bola de cristal, o sea, ahora hay un montón de gente prediciendo los cambios de hábitos del consumidor. La verdad que no lo sabemos. Entonces, acá nos estamos metiendo en un tema que es un tema muy especializado, que es el tema de la visión de futuro, ¿no? Un poco la perspectiva estratégica. Y cuando nos enfrentamos a un futuro incierto, entonces es lo que tú tienes que tener, y me voy un poquito al tema de segmentación y estamos entrando al tema de pensamiento estratégico, ¿no? ¿Qué- ¿Cuál es la postura que tenemos que tomar? La postura es de posibilidades. O sea, tú tienes que empezar a ver, bueno, si esto sucede, si tú ves que te cuentan que la gente no va a viajar, o bueno, eso te va orientando hacia un tipo de futuro posible, esto es lo que yo podría ofrecer. Pero si el futuro va hacia otra dirección, ¿no? Si esto no sucede y sucede otra cosa, esto es lo que podría desarrollar. Es mucho más complejo, definitivamente. Te obliga a ti a tener flexibilidad. Hoy la palabra del juego es flexibilidad. Ni siquiera adaptación. El que se adapta, al fin y al cabo, se adapta a un cambio y si se adapta, sobrevive y si no, se muere. Yo creo que acá el tema es flexibilidad. Es un poco de anticipar y de tener la posibilidad de cambiar rápido cuando veamos que está cambiando, porque la verdad es que estamos en el medio de la tormenta, o sea, ni siquiera ha pasado la tormenta y estamos viendo el desastre que ha dejado, estamos en el medio del torbellino, entonces tomar decisiones ahora de futuro, de prepararme para los próximos años, 6 meses, es un poco complicado, es un poco complejo. No quiere decir que no tengamos que hacerlo, hagámoslo, o sea, hay señales de cambio, entonces hay que estar atentos y a prepararnos un poco a todo eso. Sé que tal vez mi respuesta es compleja, ¿no? Para interpretar y que uno quisiera tener una receta que alguien le diga, mira, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Yo como analista estratégico no lo haría. Jamás le recomendaría a alguien decirle, mira, va a pasar esto y esto y esto. Yo no predigo, yo te digo posibilidades. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por allá, y al menos prepárate para 3 posibilidades diferentes, al menos, o al menos 2. Pero no nos podemos quedar diferentes sentados con data histórica, ni tampoco con alguna predicción que alguien nos dijo, ¿no? Como la chica del meme, desde la otra semana que nos íbamos a morir el martes, ¿no? ¿Cómo era que salió? Y nadie salió a la calle. O sea, no, las predicciones son peligrosas. No sé si te ayudé, Mariela, pero por lo menos sí. Tienes que estar preparada para que el futuro cercano, al menos, sea muy diferente a lo que hoy tal vez Turismo Inte dice, porque es data del año pasado. Pero aún así, hay cosas que no van a cambiar, ¿no? Y yo soy de los que todavía siguen muy optimistas, ¿no? Yo creo que sí va a haber cambios, pero no tan profundos como lo que mucha gente dice. Y cuando digo no tan profundos, me aventuro de aquí a un año. La gente va a volver a sus hábitos normales de viaje cuando este tema de la pandemia pase. Pero ahí está el condicionante, ¿no? Que no sabemos cuándo este tema de la pandemia pase, el miedo. Y es un poco lo que nos deja este terreno incierto que no sabemos qué decisión tomar. Pero Guillermo, para que preparar. una cosita, me acaban de comunicar de personal de PromPerú Sí, que podría ser interesante y lo voy a poner acá. Hay un foro de la OMT, sí. ¿ya? La fecha es el 29 de abril, A va a las ser 10 el de la mañana, 29 de creo, ¿no? abril, exacto, a las 10 p.m., ¿ya? Perdón, 10 a.m. AM. Sí, AM. Ya en un momentito, de repente, si Carlos nos ayuda, por ahí podríamos conseguir el enlace y pasarlo por el chat para Ah, que, lo publicamos en Travelecto, en la plataforma más tarde, si sí, quieren. sí, sí, que no se vayan Ahí, a olvidar que eso es, podría ser interesantísimo de que la gente pueda participar, ahí está. y vamos a ponerlo aquí, y puedan, de alguna manera, no olvidarse, ¿no? Ok, agéndenlo y inscríbanse para que puedan participar. De hecho, va a haber información muy interesante, ¿no? Para mí hay dos fuentes, y esto es tema del curso de inteligencia comercial, ¿no? Pero que pueden consultar. La OMT, la Organización Mundial de Turismo, es definitivamente a donde yo iría a buscar data seria. Y luego está la WTTC, ¿no? Así, el World Tourism and Travel Council, que representa al sector privado. O sea, los dos tienen muy buenas páginas web. Acá les pongo, ¿no? La OMT y el WTTC. Chequen esas páginas web, ahí hay muy buena información, muy actualizada. Hay muchas más, pero por lo menos son las dos primeras que iría a analizar.
y los que manejen bien inglés, a mí me gusta el foro Skift, ¿no? Si quieren, también denle una mirada en la página web. Son fuentes que en el curso de inteligencia comercial vamos a ver seguramente otra vez. Entonces, bueno, volvamos acá. Gracias por el dato y por escribir ahí lo del foro, es importante. ¿Qué teníamos? Déjenme volver a las preguntas. Creo que estaba Nicolás que comentaba que esta es una oportunidad para identificar si nuevos segmentos, que está de acuerdo. Definitivamente, Nicolás, van a aparecer nuevos segmentos. Por lo pronto va a aparecer un segmento del viajero que va a ser alta. Ahí tengo una variable nueva de segmentación. El grado de sensibilidad con respecto a la pandemia. Va a haber viajeros altamente sensibles, altamente miedosos, que van a querer ir en tours privados, que van a querer ir solitos, que van a querer altas garantías de seguridad. Y va a haber Galones otra de gente, alcohol, ¿eh? Sí, que van a querer galones de alcohol. exacto, en todos lados para limpiarse. Y luego va a haber otro segmento. Para mí eso es seguro. Va a haber un grupo de segmentos de gente que no va a ser tan sensible, ¿no? Y que no va a ser tan discriminadora y que va a preferir todavía el menor precio e ir con 10. Tal vez no con 50, pero tampoco de 4, pero sí va a querer grupos, va a priorizar otra variable. O sea, definitivamente el mapa está cambiando y hay un nuevo segmento. Por eso yo digo, yo dudo de cuando me dicen todo el mercado cambió. Jamás en la historia de la humanidad todo el mercado cambió. O sea, se multiplican nuevos segmentos, cambian algunos patrones de demanda, pero todavía hay gente que sigue comportándose como siempre. Y esa gente va a seguir existiendo. O sea, que yo no, en eso estoy convencido. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Sí, tómenlo. Me indica Carlos Guillermo que se va a enviar un correo electrónico con la invitación para el webinar de la OMT, ¿ya? Para que Perfecto. todos Y lo puedan vamos a inscribir. publicar en la plataforma para que puedan Sí, acceder ahí todos y puedan verlo. correcto, correcto. Bien, a ver, Vino dice, tengo una pregunta. Hemos estado viendo el tema de la segmentación con el encargado de manejar redes online, pero me decía, debemos ver la manera, los decretos que saca el Estado, ya que los grupos no serán los mismos. Igual, sí, exactamente, lo acabamos de decir con el otro comentario. ¿Qué protocolos de bioseguridad debemos tener y tener claro qué fechas? No tenemos la menor idea, Gino. O sea, todavía los protocolos de bioseguridad se están haciendo. O sea, la OMT acaba de iniciar el trabajo conjunto de varios organismos para escribir los protocolos de bioseguridad turística. O sea, no existen todavía escritos oficialmente. Hay por ahí en las redes que han publicado algunos protocolos para delivery de restaurantes, protocolos, pero ninguno es oficial. La OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, todavía no ha publicado protocolos oficiales de bioseguridad que digamos, estos son. Hay algunos, sí, pero hay muchas organizaciones internacionales que están hoy trabajando en una especie de ISO nueva sobre protocolos de bioseguridad en el ámbito laboral y en el ámbito turístico. ¿Hay algunas iniciativas que están avanzando? Sí las hay, pero hoy no hay ningún oficial que podría decirte, esta es. Tenemos sugerencias, que Minsa nos da sugerencias, otro, pero como todas son sugerencias, y yo creo que como esto, que todavía yo diría esperemos un poquito, estemos atentos, estemos informados, pero hay que esperar la voz oficial para que no pase lo que pasó con estos túneles de sanitización que algunas municipalidades se pusieron a poner en las calles y en los supermercados y hacían que la gente pasara por un túnel que la irradiaban con, no sé, con lejía. Y al final dijo el Minsa, eso es más peligroso que no hacer nada. O sea, no usen esos túneles, no sirven para nada. ¿Eh? Y menos como dijo Trump, ¿no? No se tomen un trago de lejía porque se van a morir. Ese es un punto que dijo ahí. Entonces tengan cuidado con eso. Pero estoy de acuerdo, y no estemos atentos, estemos informados y de fechas no lo sabemos. Aquí hay dos eventos que no sabemos, que son altamente inciertos. Uno es cuándo va a haber vacuna. No la sabemos. Hay muchas versiones y va a haber que esperarla. La otra es, no sabemos si el que la tiene no se puede volver a enfermar. No hay consenso en el ámbito médico de que eso suceda. Entonces, no sabemos si va a haber un segundo brote dentro de 3, 4, 5, 6 meses. No quiero ser negativo, pero es que no lo sabemos. Entonces, hay que estar abierto a posibilidades y hay que estar informado. Eso es, más de eso es ciencia ficción en este momento, creo yo. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a ver aquí, Rosario nos dice, debo buscar una oportunidad de negocio diferente, ya que mi segmento es el escolar. ¿Debo en la tarea continuar contigo escolar? Mira, Rosario, a efectos de la tarea, describe tu segmento tradicional. O sea, no te vuelvas loca. O sea, la tarea sirve también para que ustedes practiquen la metodología. O sea, no tendría problema. A efectos de tu estrategia de negocio en el corto plazo, si identificas otro segmento, adelante.
No, no sé, el turismo escolar no creo que se reactive este año, definitivamente, porque no se va a reactivar ni siquiera las escuelas, parece. Entonces, no sé si te aclaré esto, pero para la tarea continúa con tu segmento, porque si no, no la podrías hacer, porque hasta que descubras la oportunidad de negocio y todo, te va a llevar tiempo. Sí. ¿Qué más? Seguimos, Jaime. ¿O tienes algún comentario por ahí? Estaba No, Marit. no, ninguno. Lo que mencionas sobre el turismo escolar, pues es una realidad, ¿no? Todo parece indicar que la virtualización en el ambiente educativo se va a dar hasta finales de año, ¿no? Completamente. Entonces, pero, sin embargo, puede ser muy interesante porque ahora vamos a tener a la familia completa mucho más cercana, ¿no? Ujú. Vamos a tener más tiempo a los hijos en casa, vamos a tener más tiempo a los padres con los hijos probablemente, porque dependiendo cómo las empresas donde ellos trabajen se van a ir reintegrando un poco a la movilidad. Entonces, puede ser una oportunidad interesante para promover viajes familia, por ejemplo, ¿no? Si yo he estado acostumbrado a ver temas de turismo escolar, pues de repente puedo empezar paquetes un poquito ligados a ver cosas de cultura, a ver cosas que afiancen un poquito más la educación que el muchachito está recibiendo a través de la virtualización. Entonces, va a ser interesante porque vamos a tener a buena parte de la familia ahora más cercana, más concentrada, más pendiente de cada uno también, y justamente ahí entra a tallar un poquito lo que se conoce como marketing de contenido, ¿no? O sea, cómo hacemos a nivel del mensaje que queremos enviar y cómo lo operativizamos en un anuncio, en un post, cómo hacemos de que la familia pueda tener ese incentivo de viajar, ¿no? Obviamente con las salvedades de seguridad y todo lo que nos va a pedir, pero ahora los vamos a tener más juntos, o sea, ya no vamos a tener al padre que trabaja pues de 8 a 6 y al chico que está en el colegio y que por ahí solo almuerzan juntos los fines de semana. Ahora muy probablemente vamos a tener mayor interacción y eso puede ser interesante como oportunidad. Y en la búsqueda de oportunidades, yo quisiera aclarar, más allá de la tarea, ¿no? Porque, de vuelta, no se compliquen con la tarea, hagan lo que tradicionalmente estaban haciendo, pero si están buscando oportunidades, la pregunta es, ¿quiénes son los grupos de consumidores que van a empezar a viajar más rápido, o sea, o primero? Y me cuelgo de lo que dijo Jaime, o sea, entonces piensen, ¿quién tiene necesidad de viajar o quién va a sentir el deseo de viajar? Entonces ahí tenemos, si quieren, una variable de segmentación nueva de la época COVID, ¿no? Los que tengan la necesidad de viajar, los que tengan el deseo de viajar. Los que tengan la necesidad es el mundo corporativo. Tengo que viajar por salud, por trabajo, por estudio. Ahí tienen todo un grupo grande. Y los que tengan el deseo de viajar. Ahí hay otro mundo. Hay gente que desea, que está añorando salir de viaje a donde sea. Y dentro de ese grupo yo veo a la familia. O sea, imagínense, ahora vamos a estar encerrados hasta este nuevo periodo de cuarentena, incluye el Día de la Madre. ¿Ustedes creen que cuando nos dejen viajar, un montón de gente que no fue a ver a su madre para el Día de la Madre no se va a subir a lo que sea que camine, corre o huele para ver a su madre y haya un encuentro familiar? Definitivamente que sí. Entonces, ahí tienen un montón de gente que va a nivel, por lo menos interno. A nivel emisivo igual, o sea, mis dos hijos, en mi caso en particular, viven fuera de este país, ¿no? Viven en Europa. ¿Ustedes creen que cuando yo tenga la oportunidad de viajar, no los voy a traer o no los voy a ir a visitar? Claro que sí, voy a tener 6, 8 meses que no los voy a ver porque no me dejaron viajar. O sea, va a haber un montón de gente que va a desear viajar, con precauciones, y ahí vemos otras variables, ¿no? De la gente que desea viajar, habrá gente que será alta sensible al COVID, otros nada sensibles al COVID, y tendremos otro patrón, otro tipo de grupo de segmentos. Y aquí es donde se ve la aplicación de la metodología que estamos tratando de transmitir con este curso. O sea, la metodología sirve, funciona. El tema es cómo podemos hacer y cómo podemos identificar esas variables que van surgiendo, ¿no? Y es un poco también el tema final del webinar de hoy. Estamos ya casi a 10 minutos de terminar. Veamos rápido las preguntas para dejar unos 15 minutos o 10 para revisar este tema que es el de la próxima semana. ¿Les parece bien? Rápido, con una pregunta de Gino, me dice si yo creo que los agentes de viajes van a desaparecer. No, no, para nada, Gino. No. Se ha hablado de esto desde que nació el Internet, ¿no? Que el Internet iba a aniquilar a la gente de viajes. El Internet transformó la manera que hacemos esto, pero no han desaparecido las agentes de viajes. ¿Por qué? Porque la gente de viajes se ha reinventado. El agente de viajes que era un tiquetero, ese desapareció, o quedan muy pocos. Ese es el dinosaurio que quedan algunos vivos por ahí, porque ya no le agrega ningún valor el tema del tiqueteado, ¿no? Entonces, hay que preguntarse, ¿cuál es el valor agregado que aporta un agente de viajes a la experiencia de viajes?
Y para mucha gente es seguridad, es confiabilidad, es conocimiento, son mil cosas. Entonces, si tú tienes claro cuál es el valor agregado que tú ofreces a la experiencia de viaje, no vas a desaparecer. No, yo no creo que desaparezcan. Sí se, digamos, ayornan a los tiempos, ¿no? Es un poco para ver. Para ir rápido, porque tenemos 7 pendientes de Pablo, dice, hablando de proyección, si creemos importante aprovechar la pausa en el turismo para reactivar el sector o cada empresa, si tenemos que prepararnos, dice Pablo, no sé, si hay que implementar protocolos, sin duda, primero yo te diría, es el momento que estamos parados, entonces es el momento que, mi sugerencia, miremos hacia adentro, o sea, sí, pensemos en la seguridad del cliente, pero también primero pensemos en la seguridad de nuestros colaboradores y a nosotros mismos, ¿no? O sea, pensemos en qué debilidades tenemos como organización. Esto nos va a servir para reflexionar, o sea, entonces, para reflexionar en qué nos falta. O sea, es una oportunidad que tenemos de que se paró la pelota del juego, pues fortaleza interno, ¿no? Entonces, piensa primero en los de casa, te diría, ve cómo tú puedes asegurar que tu gente ahora cuando vuelva a trabajar tenga asegurado un ambiente de trabajo seguro, y también piensa cómo vas a hacer eso para tus clientes. Son dos, ahí hay que verlo por ese lado, ¿no? Hemos avanzado, sí, también dices que los que ya están trabajando servicios personalizados están un paso adelante que el resto. Claro que sí, es como las universidades que ya tenían todas estrategias o escuelas de virtualización. Están un paso adelante, se les va a hacer más fácil. Es una ventaja competitiva. Este es un tema que vamos a explorar de vuelta en estrategia. Dice, para ir rápido, quedan algunos, si es obligatorio incluir tarjeta de asistencia en todos los programas que cubran. Me imagino que sí. Acá Mauricio pregunta el tema de asistencia al viajero. Me imagino que va a ser un requisito, habrá que ver en los tipos de clientes que atendamos. Rosario dice que quiso inscribirse en el de la OMT y está cerrado. No sé, Carlitos, si nos puedes averiguar eso, si hay espacios adicionales, ahí lo chequeamos. Pablo dice, nuestros clientes son agencias de viajes mayoristas del exterior. Y desde que iniciamos la cuarentena es cuanto más estamos en constante comunicación con ellos. Claro que sí, nunca cortes eso. Organizando capacitaciones, etcétera, para sus minoristas. Claro, nunca pierdas eso. Claro que estos no nos pusen ventas en este momento, pero les aseguramos para que cuando se reactive estén listos. No, bien inteligente, Pablo. Sí, un 20. Definitivamente que sí. Bien, entonces ahí está turismo sostenible de varios segmentos, sí, es un aspecto de la sostenibilidad. De hecho, salió un estudio esta semana, por ahí si lo encuentro se los publico en Travelecto, que clasifica los tipos de turismo que van a reactivarse más rápido, y el tema de turismo rural y naturaleza son los dos primeros que se espera que se reactiven. Bien, vamos para allá. Vamos, entonces, denos un minuto, vamos a hacer un stop en preguntas y comentarles este tema, ¿no? O sea, quiero solo introducir eh, dos ejercicios que van a encontrar en los webinars de esta semana que comienzan, en donde vamos a empezar a considerar y analizar las metodologías de cuantificación de segmentos, ¿sí? Esto es lo que vamos a trabajar esta semana, porque esta semana vamos a trabajar priorizando segmentos. Entonces, con Jaime armamos dos casos, a partir de la información que tenemos de ustedes algunos, elegimos este es, por ejemplo, el caso de un hotel. Entonces, el caso van a ver lo mismo, el mismo caso, y hay un webinar que lo va a desarrollar en profundidad. Solo quiero mostrarles, como en la tele cuando vemos clases de cocina, el inicio y el final, ¿no? Para que comprendan solo una parte del proceso. Bueno, este hotel se llama Termas de Churín, tiene 20 años de trayectoria en el mercado. Básicamente su mercado es el vacacionista que se aloja en hoteles 3 estrellas, nacional y limeño, ¿no? Que motivado, pues, obviamente, porque hay termas en el lugar. Su ubicación es céntrica y confortable. El gerente desea analizar si hay potencial en el mercado para crecer y aumentar su ocupación, y poder así maximizar su ocupación e ingresos. Lo que nos pide entonces a nosotros, nos contrata y nos dice, puede identificar si hay oportunidades en el negocio, o lo hacen ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso aquí? Este, Ojo, los nombres son inventados, y que de pronto coincidimos con uno de real, es mentira. O sea, no son casos reales, ningún caso es real, por favor, ¿sí? Solo estamos tomando casos hipotéticos. Entonces, acá lo que importante que les queremos mostrar, este es el ejercicio que hicimos en clase, ¿no? Este es la secuencia de segmentación. Fíjense cómo
el caso les va planteando, primero tengo las variables más generales y luego las más específicas. Entonces, ¿cómo voy filtrando? Identificando primero el vacacionista nacional, quién visita Lima, quién va a Churín, y de los que van a Churín, cuántos van motivados por termas, ¿no? Y de pronto, de estos, cuántos se quedan en hoteles 3 estrellas. Para este caso, realmente, el público objetivo al cual, o el público, digamos, disponible, digamos, los que ellos podrían captar, es este pedazo pequeño, porque aquí tenemos a todos los nacionales que vienen a Lima, que van a Churín, que les gustan las termas y que se quedan en hoteles de 3 estrellas. Entonces, esta es una manera de ir filtrando, y acá lo importante es cómo vamos identificando los diferentes niveles de filtrado, ¿sí? Entonces, es un tema para trabajar y analizar. Y esto lo podemos llevar a números, con estos porcentajes vamos filtrando y podemos ir de a poquito, miren, con cada etapa, cómo voy determinando yo la cantidad, el tamaño que tiene el mercado. O sea, en este caso, que de vuelta son casos hipotéticos, no reales, solo basados en promedios reales, ¿no? Gerente pudo identificar que en Churín llegan de Lima, de turismo nacional, perdón, porque vienen de todo el país, cerca de 10.400 turistas al año. Y esto es lo que podría captar. Entonces, en el webinar que vamos a ver este caso, van a ver eh, cómo se puede determinar a partir de aquí, ¿no?, un objetivo de captación para poder desarrollar un plan comercial. A este paso, lo que queríamos señalar en el día de hoy solamente es que hay un trabajo previo que cada uno de ustedes podría empezar a hacer, es cómo va esta secuencia de variables para filtrar, ¿sí? Y aquí se van a encontrar, toda la información la van a encontrar en Turismo In, fundamentalmente, pero de pronto hay algo que no encuentran. En este ejercicio, por ejemplo, este dato no lo teníamos. ¿Cuánta gente, los que van a Churín, van motivados por el turismo termal? No lo sabíamos. Entonces, ¿qué hicimos? Le preguntamos a Turismo In. Y esa es la otra funcionalidad que quiero que recuerden que se puede hacer. Cuando no encuentran la información textualmente en los reportes que hay en Turismo In, siempre tienen la posibilidad de pedir un reporte a medida. Eso se llama un reporte ad hoc, un reporte personalizado. Entonces, ¿cómo se pide un reporte personalizado? Mandan un correo. O sea, pueden mandar un correo aquí o en la misma plataforma de Turismo In hay como un sobrecito que pueden mandar un correo y podrían pedirlo si están registrados. Entonces, pueden pedir el informe. O sea, normalmente en 2 o 3 días les van a mandar la data, si no antes. Pero tengan cuidado aquí de lo que piden, ¿sí? Porque tienen que tener claros básicamente de lo que están pidiendo y estén seguros de que lo que piden no está en los reportes que ya están publicados. O sea, hagan su tarea previa, no vayan a lo loco a pedirlo, porque les van a decir, está en tal reporte. Entonces, hagan su estudio del PTE o del PBN y dicen, mira, no encuentro esta data, ustedes la tienen, si existe la data y si se puede, si la muestra es representativa, les van a mandar la información y, como dije, máximo 2 días, 3, la reciben. Esto nos pasó a nosotros con este dato. Ese 98% lo tenían y nos dijeron, sí, podemos filtrar, y nos dijeron, el interés, la motivación del que va a Churín es cerca del 98%. Entonces podemos filtrar y así armamos y determinamos el tema de mercado, ¿sí? El otro caso por una agencia de viajes. Esta es una agencia de viajes, de vuelta, hipotéticos. Los nombres, si coinciden con un caso real, es pura coincidencia, ¿no? Fue de mala pata, pero ningún caso es real. O sea, esta agencia de viajes, ¿qué hace? Esta agencia de viajes vende tours a medida, muy personalizados, enfocados al turismo cultural y enfocados al respeto de las tradiciones locales. O sea, nunca no trabaja turismo masivo y su principal mercado es el turista extranjero. A eso se dedicaron. Pero de pronto el gerente se da cuenta que nunca exploró el mercado nacional y quiere saber si vale la pena hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace este cliente? Y ahora voy a preguntas, esto ya termina rápido. Pues de vuelta, tiene que empezar, para hacer el análisis, hay que empezar a hacer el análisis de las variables de cómo las voy manejando. Entonces, de vuelta, si el interés es analizar el mercado nacional, pues el primer paso es ver el total de todos los vacacionistas nacionales. Y tenemos un número, sabemos por Turismo In cuánta gente es, 1.000.000, casi 600.000 personas, ¿no? De aquí, ¿qué me interesa? Los que vienen de Lima, porque el supuesto era, analicemos el mercado limeño, por ejemplo, ¿no?, que está trabajando en este caso. ¿Cuánta gente viene de Lima? Bueno, de Lima viene el 85%, ¿no?
Ahora, ¿cuánta de esta gente realmente visita Cusco? El 7%. Según Turismo In, el 7% llega a Cusco. Y ahora me pregunto, ¿cuánto de esta gente que viene a Cusco está motivado por el tema cultural? El 96%. Fíjense que la metodología es similar a la del hotel, ¿no? Ahora, como esta agencia de viajes está orientada a un público de mayor poder adquisitivo porque es un turismo individualizado, personalizado, no masivo, entonces ya incluye una segmentación de tipo descriptiva como es el nivel socioeconómico y se queda solo con la porción que es el segmento de nivel AB, que es 51%, según Turismo In, y de aquí se quedan con los que viajan en grupos pequeños. La variable que aplica ahora es los que vienen solos, en parejas o amigos, porque no es masivo, no le interesa el que viaja a la familia de 8, quiere grupitos chiquitos, y según Turismo In los agrupa y se da cuenta que eso representa el 54%. Y con esto ya está listo, ya puede empezar a tener una primera aproximación de cuantificación. Fíjense que de vuelta, aplicando los porcentajes al tamaño global, va filtrando, y llega a determinar que su mercado disponible son de 33.000, casi 800 pasajeros al año. Entonces, fíjense que la mecánica es igual, en este caso, y que es relativamente sencilla de aplicar en este tema para ir organizando. Y es un poco organizar el pensamiento y a partir de aquí identifico los diferentes reportes que puedo buscar, ¿no? Y es básicamente la metodología que vamos completando. Y luego, obviamente, perfilen el segmento. Ustedes ya conocen la metodología, la están practicando ahora y la podrían tener. Vamos a hacer preguntas sobre este tema antes de entrar al último, los días, acá les contestan, no hay preguntas de este tema, pero vamos, perfecto. Entonces, por tema de tiempo, porque no los quiero cansar mucho sábado, tienen obligaciones familiares, el último tema de hoy y luego abrimos de vuelta una última sesión de preguntas. El proyecto final del curso les va a pedir integrar todas estas entregas parciales en una sola entrega. O sea, la idea es identificar su segmento, perfilarlo, priorizarlo, esa es el componente que va a llegar esta semana, ¿no? Y decidir a cuál quieren enfocarse. Es sencillo, o sea, no tienen que hacer un gran documento, solo ir juntando los pedazos que vamos haciendo y en la semana que comienza vamos a volver a dar información sobre esto. Pero ya hubieron preguntas en esta semana sobre el proyecto y hubo una que es importante, me pareció importante decir, que es cómo es la secuencia de trabajo y armé este esquema a ver si les sirve, ¿no? Porque muchos confundían las diferentes etapas del trabajo en sí. Entonces, ¿para qué hacemos el trabajo? Y esto es lo primero que hay que tener claro, ¿no? O sea, ¿qué queremos lograr? Y eso solo se llaman objetivos del negocio. O sea, ustedes pueden hacer este análisis porque quieren aumentar las ventas, o identificar oportunidades, o fidelizar clientes, o diversificar, o porque estamos en crisis y no tenemos a clientes. Entonces, esto es un poco claro, ¿no? Y esto hay que tenerlo claro desde el principio. O sea, ¿para qué vamos a hacer el análisis? Una vez que sabemos para qué lo hacemos, viene la etapa que es qué es lo que queremos investigar. O sea, ¿qué queremos averiguar? ¿Qué clientes hay o cómo son, de qué edad, de dónde vienen? Y ahí es donde empiezo a abrir el esquema de investigación. Y lo estamos enfocando, obviamente, a lo que podemos encontrar en Turismo In. Ahora, si hay otra fuente, la pueden usar. De aquí se deriva cómo van a analizar la información, qué fuentes van a usar, recursos, y acá de vuelta, Turismo In. No se compliquen, a efectos del proyecto, no les pedimos que estén investigando otras fuentes. Entonces, buscan ahí, ven el tipo de data, ¿es el PTE o es el PBN? Quiero ver solo los que vienen de Lima, los que viven de todo el país, los que vienen de Europa o de Estados Unidos. Ese es el tipo es lo que acabo de mostrarles en la secuenciación de variables que voy encadenando para organizar mi proceso de análisis. Y al final es el uso de la información, ¿no? El plan de acción. No les pedimos en nuestro trabajo final que lleguen a este nivel. Algunos me preguntaban, ¿y ya tengo que decir qué voy a hacer? ¿Voy a poner mi plan? No, el plan es privado de ustedes, es confidencial. Y el plan lo van a ir mejorando con los próximos cursos de la ruta, porque ahora después te viene el tema de marketing, todo lo que es la parte digital, el e-commerce, y eso les va a dar herramientas para hacer un plan de acción. Y luego van a tener otros cursos que les van a dar más herramientas para mejorar su plan de acción. Entonces, a nivel del trabajo vamos a llegar a una parte de este proceso y lo que queremos es ver ustedes cómo logran usar las herramientas y cómo logran perfilar e identificar clientes. Muchos lo han hecho muy bien, muchos ya se me han adelantado con la entrega esta semana, se están dando cuenta de hacia dónde vamos y enhorabuena, fantástico. Ahora le vamos a meter la semana que viene el último componente,
de priorización para poder tomar decisiones. Y este es el esquema general, un poco para orientar a los que ya se lanzaron con preguntas esta semana. Y bueno, eso es un poco, Jaime, si quieres comentar algo y si no, hacemos una revisión rápida de preguntas finales, si les parece bien. Sí, vamos a las preguntas. Preguntas nomás, dice Cecilia, pregunta, yo ya tengo esta semana reservas para septiembre y otra para octubre. Enhorabuena, Cecilia. ¿Esto puede dar una señal de que el turismo se reactivará? Sí, me imagino que son reservas internas, ¿no? Porque si ya tienes, si son de receptivo, no lo sé, porque no sabemos si se van a abrir las fronteras de aquí a septiembre. Nadie lo sabe. O sea, eso de diciembre es una idea, pero no sabemos si se va a abrir antes porque la vacuna la descubren la semana que viene. Pero no eres la única. O sea, yo he leído en varios reportes que ya están llegando reservas para fin de año, para el año que viene, hasta para las vacaciones de invierno. O sea, que hay gente que está estimando de que esto se reactiva. Y de vuelta vuelvo a lo que dije recién. Hay un segmento de gente que va a seguir comportándose como toda la vida, porque ese es el segmento de gente que no es sensible al tema del COVID, o porque quiere viajar lo antes posible, o porque tiene a su familia del otro lado del país. Entonces, no, sí, no me parece bien, no me parece fuera de lo normal que ya te estén llegando reservas. Ah, una agencia francesa, me dice Cecilia. Bueno, son aventurados. La verdad, se están adelantando. No lo sé. Mira, toma la reserva, pero tienes que estar muy preparada y flexible a que eso te lo cancelen o te lo cambien. Y acá sí vienen cambios en los patrones de conducta de la industria. Si algo va a cambiar en este año cercano, es en la flexibilidad de cancelaciones y cambios. O sea, la empresa que siga vinculado, si no viene este cargo no show, si me cancelas te cargo y te penalizo, pues yo, tour operador, o yo, cliente final, no voy a hacer una reserva con nadie que me tenga restricciones a mi cancelación por factores externos, o sea, como las líneas aéreas que nos cargaban un porcentaje por cambiar el vuelo o por cancelarlo. O sea, hoy creo yo que una variable clave del éxito está en la flexibilidad en esas normas de cancelación. Pero enhorabuena que te están llegando. Sí, es que Europa está mucho más positiva. De hecho, estaba leyendo los reportes, hay una empresa que hace el seguimiento a cómo crecen las reservas en el tiempo, y esta empresa, en el último reporte de esta semana, ya indicó que en agosto, para agosto, las reservas superaron las cancelaciones. Mayo, junio y julio era al revés. En mayo, junio y julio, dentro del mercado europeo, era el informe, mostraba que las cancelaciones eran mayores que las reservas. Eso en agosto ya se revirtió. Claro, me dirá, bueno, pero agosto es temporada alta de Europa, sí, es pleno verano, pero es una señal que la gente aún dentro de esto, en Europa, los europeos quieren viajar y están desesperados y están esperando que les dejen salir para poder hacer sus viajes de vacaciones de verano y poder compensar este tiempo que han estado encerrados. Así que no me extraña que los franceses ya estén reservando porque ellos ya están anticipando que para septiembre, octubre, estamos viajando otra vez. No sé qué en condiciones, pero sí, manténlo. Me parece enhorabuena, felicitaciones. También Rocío dice, también tengo reprogramaciones para septiembre, octubre, primer trimestre. Sí, sí, viene, para que no cancelen. Así que enhorabuena. Sí, mientras tenga flexible, las reservas están llegando, o sea, antes de lo que esperamos. Por eso yo digo, esto se va a reactivar antes de lo que creemos, de vuelta, salvo que venga una segunda ola de brote, ¿no? Esperemos que no, pero ese es el evento incierto que nos puede caer en la cabeza. Pero si no vuelve a suceder, esto se reactiva. Bueno, yo estoy seguro que esto se reactiva. El tema es cuándo, pero ya están llegando reservas y no, yo no conozco, y de pronto voy a preguntar a los chicos de ProPerú si hay algún estudio local de cómo están avanzando las reservas a nivel local, pero no tengo la data todavía, así que no me animo a hablar sobre eso. Mariela, ya dije, en 2 días te llega el reporte de Turismo IN. Carlos también te contó. Rocío nos pregunta, una consulta. La data de turismo indica que es en base a encuesta. ¿Sabes si toma las estadísticas mensuales que se envían los hospedajes? No, Rocío, son investigaciones separadas. La información que tú envías a Mincetur a través de la DIRCETUR local todos los meses, eso lo encuentras en la página web de Mincetur. Sí, y si ustedes entran a Turismo IN, tiene abajo el link. Dentro de eso, y si hay interés en el sábado que viene o en la semana, les muestro cómo llegar. Tú puedes entrar al informe que te da Mincetur de, ¿cómo se llama? Establecimientos de hospedaje. De establecimiento de hospedaje. Eso va por otro lado. Ahí me Es cuentan de... importante, Sí. sí, es importante, Guillermo, que para que Mariela lo tenga claro, la información que ProPerú recabe es información de demanda.
información del consumidor, del turista, expectativas, hábitos, comportamientos. Pero la data que recaba Mincetur en general es data más de oferta. Es por eso que recaba información de alojamientos de viaje, ¿no? Sí. Y de demanda lo que te va a mostrar es ocupación hotelera por establecimientos de hospedaje, ¿no? Que sí también tienen eso en Mincetur. Así que después, si quieren, se le hacemos un pequeño sesión sobre eso. Me confirman de Perú de que no hay estudios todavía hechos sobre cómo va la progresión de reservas a nivel nacional, así que habrá que esperar. Pero bueno, seamos optimistas. Yo creo que en eso estamos. Si no, no estaríamos aquí. Miren, si no somos optimistas, no estaríamos hoy sentados ni todo el mes trabajando juntos. Bien, no tengo más preguntas por este lado. Jaime, si tienes un mensaje final que quieras hacer, y si no llega nada final de comentarios de ustedes o preguntas, ya estaríamos dando por cerrada esta sesión. Recuerden, por favor, que a los que llegaron más tarde, les avisé al principio que estamos extendiendo la fecha de entrega de esta semana hasta el martes, porque recién hoy estoy dando el feedback masivamente a todo el mundo de sus casos que entregaron, así que les doy un par de días más para, para que lo puedan terminar, chicos. En eso estamos. Entonces, ahí estamos. Jaime, ¿todo bien? Sí, todo muy bien, agradecerles a todos y bueno, siempre estar atento a la información que empieza a salir respecto al sector y quizás una de las palabras que más nos va a ayudar a entender si esto se reactiva más rápido que lo que pensamos es la palabra expectativa, ¿no? Y me parece que las expectativas a nivel de viajes, estoy casi seguro que van a ser bastante altas una vez que ya se tengan los protocolos, que por ahí ya las restricciones de movilidad se levanten. Yo creo que va a haber mucha expectativa por viajar porque definitivamente la gente no va a dejar de querer hacerlo a pesar de todo, ¿no? Va a exigir condiciones distintas probablemente, ¿no? Quizás se va a volver mucho más particular y exigente, pero no va a dejar de querer viajar. O sea, y es un poco de que nosotros nos pongamos del lado de ellos y tratemos de pensar cómo ellos quieren viajar y tratar de darle una oferta acorde a sus expectativas. Pablo me dice si el quiz también se extiende hasta el martes. No, el quiz es hasta domingo. El quiz sí vence mañana, así que tienen que ver todos los webinars para hacerlo. El quiz sigue igual, mañana hasta las 12 de la noche. Es la tarea la que estoy prorrogando hasta el martes. Perfecto. Listo, 47 chicos. participantes hasta ahorita. Perfecto. Pues nada, nos vamos entonces. Así termino de las correcciones y de contarles el feedback. Y que tengan todos buen fin de semana. Como Sí. siempre, agradeciéndole al equipo de Perú, a Carlos, que nos da apoyo back office detrás. Y bueno, y a todos, gracias por la paciencia y por seguir acompañándonos en estas sesiones. Un abrazo, nos vemos el Gracias a martes. todos, cuídense. Chao. Gracias. Chao, chao.